¿Dolor en dónde? ¿Dolor? ¿Angina es dolor? Angina es dolor. Porque cuando uno dice angina de pecho, dolor precordial. ¿Sí? Eso hace referencia a este proceso. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con todo eso que vamos a ver o vamos a analizar en el día de hoy. El taller es infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio, cuando hablamos de ese infarto agudo del miocardio, estamos hablando de qué? De un área que ha presentado un infarto. Entonces, ¿un área de qué? Si es un infarto, entonces es un área de qué? De necrosis asociado a isquemia. Eso es en sí lo que es el infarto agudo del miocardio. Pero en el infarto agudo del miocardio tenemos que hablar de algo que se llama el síndrome coronario. Síndrome coronario. ¿Por qué síndrome? ¿Ustedes ya han visto algo de semiología? ¿Qué significa síndrome? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas asociados a un proceso patológico. ¿Sí? Y el síndrome coronario lo podemos dividir en síndrome coronario agudo y si hay algún otro que hacer al otro. Crónico. Bien, muy bien. Síndrome coronario agudo. Entonces, síndrome coronario agudo hago referencia a una serie de signos y síntomas que en este caso están relacionados con un proceso patológico a nivel de corazón. Síndrome coronario. Signos y síntomas que me están relacionando con un evento patológico asociado a una alteración en las órganos. Y pueden ser agudos y pueden ser crónicos. ¿Cuáles serían los agudos? Yo les ayudo con uno. El infarto agudo del miocardio. ¿Cuál sería otro? No, eso ya es una complicación. ¿Sí? ¿Cómo es? Angina, ¿qué fue lo que yo se pregunté? Angina estable y angina inestable. Entonces la duda sería angina inestable. ¿Sí? Y la otra, no, agudo, no, del pericardio no, del miocardio. La otra sería agudo, algo que pase agudo. Algo que le pase a una persona que le da dolor en el pecho y en forma aguda se empiece a afectar. Y en forma aguda, ¿qué le puede pasar? En el pecho. Una cosa es sexual, otra cosa es la angina inestable y la otra es que se muera. Muerte súbita cardíaca. Todo eso está en relación con síndrome coronario. Y el crónico. Ustedes se van a hacer el infarto, ¿cierto? ¿No tuvieron clase de infarto miocardio? Sí. Como tal clase no, estaba con las enfermedades, con las él nos dio fue de enfermedades cardíacas. Enfermedades cardíacas. Y no lo nombró, pues sí, pero no lo nombró como por encima, no como Se nombró una clase solo de infarto dentro de la El tío que había dado la clase. No se habían ni salido, no se habían salido y no seguimos cosas. Eso sí es cierto, lo que la gente salió, pero Bueno, tenemos la vida. Crónico, ¿qué sería lo crónico? Entonces, yo le ayudo con una angina que está hablando. y la otra es la miopatía crónica. O eso,
aquí en este proceso, ¿sí? En el síndrome coronario, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué le está pasando al músculo? Acá, ¿qué le pasó al músculo acá? Se lesionó, se necrosó, aquí. Todavía no se ha lesionado, o sí se ha lesionado de pronto, pero el paciente está vivo. El paciente tiene todavía algo de aporte sanguíneo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la aguda y la crónica, pero todo lo que está ocurriendo es un desbalance, hay un desequilibrio entre las demandas de quién, del miocardio contra qué, contra los aportes al miocardio. ¿Cuáles son los aportes? ¿Pero qué le lleva a las arterias coronarias? O sea, oxígeno y energía. El corazón necesita el oxígeno y necesita la energía para qué, para funcionar, ¿cierto? Cuando hay un desequilibrio en esas demandas, es decir, el corazón está haciendo mucho esfuerzo, pero la arteria no es capaz de llevar nada, donde está disminuido el aporte, que recibe mucho esfuerzo. Hay un desequilibrio que sucede, se muere la fibra miocardio. Y eso es lo que va a desarrollar un infarto. ¿Sí? Y esa es la clasificación de él. ¿Sí entienden la clasificación? ¿Cierto? Hay una disminución en el aporte ante unas exigencias muy elevadas. O unas exigencias normales, pero el aporte no está siendo lo suficientemente adecuado. Y eso es lo que sucede. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de un infarto? Factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Bien, pero la placa telomatosa, ¿de dónde surge? Entonces ahí está todo lo que hemos visto: colesterol, obesidad, ¿sí? ¿Qué más? Estrés, ¿qué más? Diabetes, enfermedades infecciosas, ¿qué más? Trabajo. Y todo eso conlleva a que se forme la placa telomatosa. ¿Y la placa telomatosa qué es? Ustedes lo vieron esta mañana, yo sí lo vieron, ¿cierto? Lo vieron en la clase con Carlos. ¿Qué es la placa telomatosa? Bien, entonces la arteriosclerosis es el depósito de colesterol o de lípidos a nivel subendotelial provenientes del colesterol transportado por el LDL. Recuerden que el LDL es el colesterol alto. El LDL es una lipoproteína que transporta colesterol. El colesterol lo lleva, ella se forma endógenamente a través de un metabolismo. Primero se forma la VDL, da triglicéridos, a nivel de los tejidos se convierte en la IDL, la IDL actúa, bueno, la BL también actúa con la HDL, y va entregando, y la IDL se transforma en IDL, y la DL se transforma en la LDL, y la LDL es la que lleva simplemente colesterol hacia los tejidos, y alguna parte de la salida. Pero este colesterol que se deposita me desarrolla una placa telomatosa. Y la placa telomatosa, ¿cuáles son los sitios más frecuentes donde se desarrolla la placa telomatosa? Aorta abdominal. Aorta abdominal. ¿Dónde más? Terminan las coronarias. ¿Dónde más? Las popliteas. Las carótidas. Y en el sistema vertebral. Y polígono de Willis.
los sitios más frecuentes donde se desarrolla la placa teromatosa. ¿Sí? Y la placa teromatosa, ustedes vieron, tiene unas características, como decía, tiene una zona central, que es el núcleo lipídico, donde se desarrolla una respuesta inflamatoria, se rodea por una cápsula y debe tener un endotelio en la superficie y se deposita hacia una de las paredes de las arterias. Y una de las más frecuentes, ¿no son? En las coronarias. En las coronarias. Y esta gráfica de su libro de Ronis me explica eso, basado en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Y vemos una arteria normal. ¿Qué le pasó a esta arteria? Se le formó una placa teromatosa. ¿Y la placa teromatosa cuánto tiempo se demora en formarse? No me ven a decir que no saben cuáles son las etapas del desarrollo de la placa teromatosa. ¿Cuáles son? Pues acá son morfológicos. Lo primero que se desarrolla, ¿qué se llama? Punto lipídico o punto graso. Después, la estría grasa. Después, ¿qué viene? El preateroma. La 4 es la placa teromatosa. El ateroma. La ateroma. La 5, ¿cuál es? Eso se la dio una industria. ¿Está lo que dice la clasificación o no? ¿Sí o no? Estas son, y todo esto ocurre en un periodo de vida. Se comienza en la niñez, a la cuarta década de la vida, parece que en la placa teromatosa aproximadamente vienen adelante todas las complicaciones. O sea, que ustedes hacen su análisis, ustedes qué pasa. Bien, o sea, los números de la vida están acá. Ustedes vieron la diferencia, un punto lipídico, una estría, lo vieron cómo es, ¿cierto? Una de ellas está acá. De pronto yo ya hablo como depende también de muchas otras causas para que se desarrolle la placa teromatosa. Entonces, ¿qué conlleva eso? Aquí esta placa en el corazón, pues obviamente también una cirugía y ese proceso lo continúa. Y miren lo que sucede. Entonces la placa teromatosa se desarrolla a nivel de la coronaria. ¿Sí? Y la coronaria, miren qué le pasa a la luz. ¿Qué le pasó a la luz de la coronaria? Se estrechó la luz de la coronaria, ¿cierto? ¿Y qué le pasa al paciente? Si empieza a hacer mucho esfuerzo y tiene una coronaria así, tapadita, ¿qué creen ustedes que le puede pasar? No va a hacer si hace un esfuerzo, no va a ser capaz de lograrle el corazón para que ese esfuerzo y puede hacer un impacto. Bien, bueno, supongamos que esta es la coronaria. Bien, la coronaria. ¿Qué es lo que está en contacto con la sangre? El endotelio, que vamos a poner acá, las células endoteliales. Estas son las células endoteliales. ¿Sí? Estas son las células endoteliales. ¿Y ese endotelio qué función es que decíamos que Es anticoagulante. anticoagulante? Bien, es anticoagulante. Esas células endoteliales son anticoagulantes y son las que están en qué? En contacto con la sangre. Pero entonces viene y se desarrolla la placa teromatosa. Entonces la placa teromatosa se empieza a depositar aquí. Viene el colesterol, viene el colesterol, viene y se deposita, se forma acá. Esta forma acá. Se depositó, formó el núcleo lipídico, y ¿qué
Pero ese núcleo lipídico que tiene en la parte externa, o sea, en la parte interna que está en contacto con la sangre. No, la célula como se está en el núcleo. Acá, entonces, esta placa lipídica tiene que estar revestida por quién? Por el endotelio, ¿cierto? Si no está con el endotelio, ¿qué sucede? Si no hay endotelio, ¿qué le pasa acá? La sangre golpea y se forma un coágulo. Tiene coágulo. Se rompió el endotelio y entró en contacto. Ese es el proceso y se va formando acá, se forma un coágulo. ¿Sí? Y por eso usted lo ve rojo, porque está nuevo sobre una placa tegumatosa. Bien, entonces vamos allá, mira. Si esa placa tegumatosa es fuerte, ¿qué significa que sea fuerte una placa tegumatosa? ¿Perdón? Calcificado, antes de que se calcifique. Exactamente, se fibrosa. Recordemos nuevamente cómo son las partes de una placa tegumatosa. Tiene una zona central, que es el núcleo lipídico. Ahí vamos a tener ¿qué? Vamos a tener colesterol, vamos a tener histidocitos que están comiéndose esa grasa y que se llaman histidocitos espumosos, vamos a encontrar linfocitos y vamos a encontrar tejido de granulación. Ese núcleo lipídico se rodea ¿por quién? Por células musculares y por tejido fibroso, ¿cierto? Por células musculares y tejido fibroso. Y en la parte interna, decíamos que tenía que, en la parte interna que no ve, células que, células endoteliales. Y ese es el vaso, ¿cierto? Que vienen las células endoteliales. Entonces, una placa lipídica puede ser fuerte cuando hay mucho tejido fibroso y este núcleo lipídico ya se está como normalmente el núcleo lipídico ¿qué sería? Decimos que es colesterol, algo morfológico, algo que ustedes ven en la vida diaria que te parezca colesterol, ¿qué sería? Ustedes en su casa tienen algo que la mantequilla, muy bien, la mantequilla es grasa saturada, colesterol. Si la metemos a la nevera, ¿cómo se pone la mantequilla? Y si la sacamos blanda, ¿por qué está blanda? Porque se depositó en un área donde está caliente. Imagínense en el colesterol, en la sangre, en el vaso sanguíneo, ¿cómo debería estar? Blandito. Yo hago esto para que ustedes como que entre esa información de manera como fácil. Espero que sea así. Está blandito. Pero si ese núcleo está blandito y hay mucha grasa, hay mucho tejido fibroso, pues se va reduciendo el colesterol y se va volviendo fibrosado. Eso significa que entre más viejo sea la persona o la placa, más fibrosada esperaría uno que esté. Y al estar fibrosada, significa que es una placa que no se va a romper fácilmente, y cuando no se rompe fácilmente, habla de una placa estable. Ya saben para dónde voy, ¿cierto? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué les pregunté yo? No, hay que decir algo más. Decía estable. Sí, entonces vamos para la angina estable. Miren, angina estable. ¿Qué significa la angina estable? Que la placa está fuerte. Todavía está fuerte. Y si es una angina inestable, pues es una placa pequeña, que está muy blandita y que se te puede romper. El problema de la placa tegumatosa es que
sucede? Aquí, a las células endoteliales se pierden y al perderse se expone lo que está debajo. ¿Y qué le pasa? A la sangre entra en contacto y se forma coágulo. Y se forma el coágulo. Ese es el problema. ¿Sí? Y entonces, hagamos el ejemplo. Una persona quiere ir a la decanatura. Una persona de 50 años va a la decanatura, sube y cuando llega arriba, o cuando va llegando ya a la microbiología, le empieza a doler el pecho. ¿Cómo se llama eso? Angina del pecho. Y él, estando subiendo, pues se siente. Y pasados los 15 minutos, el dolor se dio. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama angina estable. Es una angina estable. ¿Qué le sucedió al paciente? Analicemos qué le pasó al paciente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le dio el dolor? Porque estaba haciendo un esfuerzo. ¿Y qué pasó? La demanda de oxígeno que necesitaba el miocardio ver era mayor a lo que estaba recibiendo. ¿Por qué no estaba recibiendo adecuadamente? Porque tiene una placa reumatosa. Como le pasó el dolor a los 15 minutos después de que descansó, ¿qué pasó cuando descansó? Se le bajó la frecuencia cardíaca, las demandas del miocardio se disminuyeron y le pasó el dolor. No se liberaron bradiquininas. Recuerde que las bradiquininas son los elementos que intervienen en el dolor, tanto para la inflamación como en cualquier momento. Le pasó el dolor. Y a eso lo llamamos angina de pecho inestable, estable. Diferente al paciente que ya está haciendo ejercicio, perdón, al paciente que está en la cama y le duele, estamos quieto, le duele el corazón y no le pasa con nada el dolor. Y ya sabemos que le va a dar un infarto. ¿Sabes eso cómo se llama? Un preinfarto. Pero la angina inestable es, en términos coloquiales, preinfarto. La angina estable es la que sube con el movimiento. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que se rompió la placa reumatosa. Al romperse la placa reumatosa se formó un trombo sobre una zona de obstrucción. Recuerden lo que les he dicho, si observan como que vimos los trastornos hemodinámicos. La manguera y yo le pongo el dedo. Si yo le pongo el dedo, ¿qué le pasa al flujo aquí? Miren, en la placa, ¿qué le pasa? Va a pegar duro sobre la placa reumatosa. Si la placa reumatosa es blandita, es inestable, ¿qué le pasa? Se rompe. Al romperse se expone y se forma un trombo nuevo. Y ese trombo nuevo, si me obstruye parcialmente, es una angina inestable, entonces se me está formando. Si me lo obstruye completamente, ya no va a pasar el oxígeno, sino va a desarrollar un área de infarto. Y eso es lo que llamamos infarto al miocardio como muerte súbita, que puede pasar al paciente. ¿Sí? Tiene lo mismo, a la misma explicación. ¿Sí? Aquí en la de arriba se ve la placa estable, es una placa verde que está fibrosada, hay obstrucción, pero no se formó, no se rompió. No se rompe, solamente va a existir angina cuando el paciente altere ese equilibrio entre las demandas y el aporte, pero no se me rompe. Y la característica es que disminuye la demanda, o sea, se sienta, descansa y el paciente recupera su función y desaparece el dolor. En cambio aquí, miren, se rompió. Por ejemplo, los colores son importantes. Se rompió la placa y se mostró. Hay todavía hay luz, o sea que hay dolor, no le cede con el descanso
pero la fibra muscular no se ha muerto. En la angina inestable y en la angina estable la fibra muscular no se ha muerto. Aquí en cambio se obstruyó completamente, me desarrolló un infarto y ahí sí ya se me dio. Una angina estable se puede. Lo contrario sí, la angina inestable logra hacer el tratamiento, porque si es un preinfarto, tengo que recuperar. Ahora, una angina estable o una placa estable, porque en realidad no es la angina, es la placa estable se me puede romper y se me puede transformar en una placa inestable. Y me desarrolla una sintomatología. Digamos que una placa sea estable o inestable, de lo que tengo entendido, estable es cuando ya ha pasado una cantidad de posteriores de la alcanza como fibrosar. Que la placa está todavía dura, o sea, el contenido de líquido ya hubo líquido, pero lo que pasa es que el contenido se ve como, recuerden que hay células inflamatorias, ya se puede ir formando, acá se forman cristales y hay una gran cantidad de tejido fibroso alrededor, que hace que la placa sea un poquito fuerte. Sí, entonces la inestable sería aquella que sea blanda, o sea, que sea ese desarrollo de como tener cierta fibrosis. Que esté aquí, que apenas esté por aquí. Por eso las muertes súbitas, algunas cuando pacientes jóvenes, 40, 50 años, que se van a hacer ejercicio, lo que no hicieron todas las semanas, lo hacen el domingo, pensando que son 30 minutos diarios, y el domingo no hice nada entre la semana. El domingo hice las 4 horas en un solo día, hice un esfuerzo, la placa estaba muy blandita, se rompió, se me desarrolló el sábado. O sea, que después de la cuarta década tienden a estabilizarse. Eso es lo que uno esperaría, pero eso, normalmente la placa sigue creciendo, pero es la idea. Uno no sabe el problema, pero más o menos así. ¿Por qué se pega la grasa? ¿Cómo así que se pega la grasa? ¿Por qué se deposita la grasa? Primero, recuerden, ¿cómo llega la grasa acá al endotelio? Recuerden que lleva un transporte, lleva un taxi, lleva un Uber. El Uber es la LDL. La LDL son lipoproteínas. Recuerden que las lipoproteínas son los kilomicrones, la VDL, la LDL, la IDL y la HDL. La LDL está constituida principalmente por colesterol. Tiene también algo de proteínas, tiene algo de líquidos, de fosfolípidos. Y la función de la DL es llevar el colesterol a los tejidos blancos. ¿A dónde? Al tejido adiposo, al músculo y al endotelio. Y aquí cuando llega acá al endotelio, tiene para que se desarrolle la placa teromatosa. ¿Cuál es el factor de más importante? El colesterol. Pero ¿cuál es la siguiente fase para que se deposite el colesterol? Debe haber una lesión endotelial. Y el LDL tiene la capacidad de pasar ese endotelio y se me empieza a depositar el colesterol. Así es como llega. Bien, entonces, más o menos es esto. Miren acá, esto sería una placa que inestable, ¿cierto? Inestable, y vamos a ver, ustedes ya vieron las complicaciones morfológicas de la placa teromatosa. Y miren acá ya lo que hemos dicho, mira, angina de pecho. La angina de pecho estable, la angina de pecho estable es aquella en la cual la placa teromatosa está estabilizada, está fibrosada, no se rompe fácilmente y se asocia con un aumento o una disminución en el aporte o un aumento en la demanda del corazón que me ocasiona un dolor secundario a un esfuerzo físico. Y quito el esfuerzo físico, descanso y desaparece el dolor. Eso es lo que caracteriza a la angina estable y se asocia principalmente a una placa que está estable, todavía está fibrosada de cierta manera, a diferencia de la angina inestable. La angina inestable es aquella en la cual el dolor precordial lo tiene el paciente
paciente permanentemente. Hay una premonición de infarto. Recuerden que cuando hay un infarto hay unos síntomas específicos. ¿Cuáles son los síntomas específicos del infarto? Yo les digo uno, el dolor precordial. Dos, ¿cuál sería? ¿Qué les pasa al paciente que tiene un infarto? Exactamente, entonces el dolor no se queda acá en el pecho, se irradia. ¿Y eso por qué se irradia? Por ejemplo, ¿por qué se irradia más un miembro superior izquierdo? Por los dermatomas, ¿cierto? Entonces al miembro inferior izquierdo a veces el dolor se va para la parte posterior, para otros se va hacia la región del cuello. Entonces, dolor del pecho irradiado. Otro síntoma. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo? Disnea, muy bien, falta de aire, disnea. ¿Qué más? Sudoración, palidez, ¿sí? De cierta manera, el paciente no tiene ganas de hacer nada y se queda totalmente quieto, desgonzado. Eso que estoy diciendo, desafortunadamente, familiar de mi esposa, el viernes, el viernes hubo una situación en Colombia. Se clavó la curva. Está tomando fútbol, le dio dolor en el pecho, se fue para la casa para el apartamento. No alcanzó a llegar, llegó al ascensor, la esposa le abrió, él no fue capaz de pasar del ascensor a la casa. La esposa le trajo un vaso de agua y se hizo para bajarlo por el ascensor, pero totalmente ahí con el dolor. Lo que obliga no es un espasmo. Normalmente hay un espasmo en esos pacientes. Recuerden que hay una diferencia entre espasmo y rigidez. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Primera clase de autopsia. Espasmo cadavérico versus rigidez cadavérica. Diferencia entre espasmo y rigidez. Bien, bueno, entonces eso le sucedió al familiar. Se olvida de dolor. Se le rompió una placa de la pesada. Eso es lo clásico de ese proceso y un paciente joven. ¿Sí? Bien, entonces, angina de pecho estable, angina de pecho inestable y hay otra variante. Hay una variante, Peacemaker. Es el paciente que tiene una placa teromatosa estable y de pronto le dicen tiene un quiz por Sócrates y se asustó. Entonces el susto le generó catecolaminas y le produjo un vasoespasmo sobre una placa teromatosa y entonces le apareció el dolor. Y ese es la angina variante de Peacemaker, que es asociado a un espasmo. Una placa teromatosa está, pero hay un espasmo adicional, el frío, cambio de temperatura, el estrés, que conlleva a ese espasmo. ¿Sí? Y esa es la característica de ese caso. Los infartos ocurren cuando hay una obstrucción de una de las coronarias. Eso es lo usual. ¿Sí? Hay lo usual. Excepto en este caso, si ustedes se dan cuenta de los dibujos, le dicen lo que está sucediendo. ¿Cierto? Mira, acá hay un infarto en toda esta área, ¿por qué? Porque se tapó esta arteria. Acá hay un infarto porque se tapó esta arteria. Allá. Entonces acá la más frecuente es la rama descendente anterior izquierda de la sublunar. Y le va a dar la parte anterior del corazón, la región del ápice. ¿Sí? La rama circunfleja izquierda, principalmente la pared lateral del corazón, y la coronaria derecha, principalmente la pared posterior y la región del tabique. Los infartos los vamos a clasificar. Los infartos los vamos a clasificar
dependiendo del espesor comprometido del miocardio. ¿Sí? Dependiendo del espesor del miocardio. Pongamos que este es la pared del ventrículo. Se tapó la arteria coronaria. De esta pared, ¿cuál es la parte más sensible? O sea, ¿a cuál le va a llegar menos oxígeno? ¿O a quién le va a llegar? Si aquí se sucede un tapamiento de la coronaria. La coronaria irriga a la pared del ventrículo. ¿Por acá o por acá? Entonces, cuando la coronaria se tapa, esta coronaria me va a irrigar de aquí para allá. Entonces, ¿cuál es la parte más distal o la más sensible, susceptible de que se infarte inicialmente? El endocardio. Si se infarta solamente aquí esta parte, se llama infarto subendocardio, lo que está acá, infarto subendocardio. ¿Sí? Miren, fíjense que la arteria no está totalmente ocurrida. Entonces la parte más sensible es aquí, a pesar de que el corazón también se le puede alimentar por la sangre que está en la cavidad, ¿cierto? Pero cuando se infarta, cuando hay una oclusión parcial, la zona más susceptible es la que está cerca del subendocardio. Entonces eso se llama infarto subendocardio. Si se tapa toda la arteria, entonces se va a ver comprometido todo el espesor de un área determinada. ¿Sí? De un área determinada, como aquí miren, de esta zona, de esta zona, de esta zona, dependiendo del tipo de arteria. Cuando el compromiso es de toda la pared, se llama infarto de toda la pared transmural. ¿Sí? Y en ocasiones hay infartos que son así, miren, pequeñas zonitas que están asociados principalmente al miocardio. Esto se asocia no por la periosclerosis, sino puede ser más que todo por vasculitis o por procesos zonales. Eso se llama infartos murales, son los menos frecuentes. Entonces, morfológicamente, los infartos van a ser transmurales, subendocárdicos o murales. Ya nos ubicamos, ¿cierto? Nos ubicamos en ese tipo de infarto, ¿cierto? Bien. Ahora sí empecemos a mirar figuritas. ¿Qué le llama la atención de ese corazón? ¿Qué le llama la atención de ese corazón? Entonces, grupo A, ¿cierto? Santiago Gómez. ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo? ¿Cuál sería la región isquémica? Dígame, ¿qué color? ¿Cuál es el color que le parece a usted isquémico? ¿El amarillo, el verde, el blanco, el morado, el marrón, el rojo? ¿Cómo? El negro. El negro es bueno, ¿eso te da? Este color, ¿cierto? Como un color. Y con base en la clasificación, ¿qué sería? No, Santiago, tranquilo, hagamos ahí el análisis. ¿El negro va de dónde? ¿De aquí hasta acá? ¿O solamente aquí o juntos aquí? Esta pieza son tres cortes del mismo corazón. Son el mismo corazón. A ver. ¿Hacia dónde va el compromiso? Ya miren, compromiso.
infarto? Morfológicamente. Un infarto transmural. Mire que va desde el endocardio hasta el pericardio. Bien, ¿qué más le da ese corazón? ¿Qué otra cosa usted podría decir? ¿Cómo se imagina ese paciente morfológicamente, fenotípicamente? ¿Eso qué es? Grasa, o sea, está grande, está abundante o no. Probablemente tiene un panículo adiposo, o sea que de pronto va a estar obeso. Y si le ponemos pues la ley que tiene hipertensión arterial, ¿sí o no? Si le ponemos pues lo que da la sensación de que hay hipertrofia. Si le ponemos, ¿sí? Bien. Juanita Valentina. Juanita. En el corazón, ¿cómo debería ser un infarto? Morfológicamente. Nosotros vimos el infarto, ¿cierto? Entonces, morfológicamente, ¿cómo sería el infarto en el corazón? Pregunta de previo de antes de un animal. No, morfológicamente, ¿cómo es un infarto en el corazón? ¿Y por qué? No, pero bueno, eso sería, bueno, grabarlo, pero eso es micro y macro. ¿Cómo son los infartos? Blancos y rojos, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿No? Sí, rojo. ¿Por qué? Entonces, órgano sólido, una sola irrigación, ¿cierto? Sería blanco. ¿Y por qué se ve ese color? ¿Por qué? No, pero lo que dijo Juanita es cierto, o sea, es un órgano sólido, tiene una irrigación única, tiene colaterales, pero tiene una irrigación única para un área, y esperaríamos que fuera un infarto blanco. Bien, blanco. Pero entonces se ve así porque ¿qué? Porque es reciente. Bien, muy bien. Esto es un infarto reciente. El infarto en el corazón, morfológicamente, inicialmente no va a ser blanco. Y le habíamos preguntado qué veía ahí en Santiago, veíamos que hay un paciente que está obeso, que tiene hipertensión, que tiene un infarto reciente, pero que también tiene un infarto antiguo, exactamente, bien, un infarto antiguo. Mire, los infartos antiguos sí se ven blancos. Al hablar de antiguos, hablo de mayor de 14 días. Si tiene un año, hace un año le pasó, lo voy a ver así. Si fue hace 14 días, lo voy a ver así. Si hace 2 meses, lo voy a ver así. Pero si fue un infarto hace 2 días, lo voy a ver así. Y entonces eso es lo que ustedes van a ver en sus autopsias, cuando van a las autopsias. ¿En dónde? No, porque no, en el rural. Ustedes van a hacer la autopsia y van a encontrar de pronto eso, si Dios quiere. Es un infarto en el corazón. Eso lo que hacen es hacer autopsias en los rurales. Entonces, mire, infarto antiguo, infarto reciente. Infarto antiguo, infarto reciente, más de 14 días. ¿Qué significa eso? Que este paciente tuvo un infarto. Ustedes saben muy bien que una persona que tiene un infarto puede vivir. ¿De qué depende? Depende de que lo lleven a la clínica, de que hagan la terapia y de área de infarto. Pero ¿qué sucede después del infarto? Obviamente ese paciente, esa área de infarto no le va a servir y hay lo que llamamos un remodelamiento cardíaco. Sí, el corazón se tiene que empezar a funcionar de otra forma, pero uno puede sobrevivir a infarto. Eso es lo que sucede, pues que el corazón no va a quedar funcionando bien, ¿cierto? Bien, entonces, bueno, entonces ahí ya vamos
en el corazón. ¿Ese infarto qué sería? Bueno, dice. ¿Sí? Reciente. ¿Sí? Rojo, miren, rojo. Es un infarto que es transmural. Obviamente, ustedes me dirán, pero mira, acá aparece su endocardio, pero porque es clásico de estas preguntas. La transmural, obviamente, lo que sucede es esto y depende de la salida de los cuerpos. Pero eso es un infarto reciente, transmural, que no tiene cicatriz. La cicatriz es la que lo hace ver blanco. Aquí también tenemos otra zona de infarto. ¿Otro infarto qué? Transmural. Transmural reciente. ¿Cierto? Y en la flecha, una zona de un infarto interventricular o del tabique. A mayor aumento. Pero acá no, pero a mayor aumento no, porque este es un infarto que está en el tabique. Este es el lado derecho y este es el izquierdo. Y recuerden que cada uno de esos depende de la rama, ¿sí? De la rama que esté afectada. Recuerden, la parte anterior, la rama descendiente anterior izquierda, ¿sí? Este más desde la derecha y la lateral más de la izquierda. Este, ¿qué tiene ese paciente de base? Hipertenso y gordito. Y tiene un infarto transmural. ¿Y qué lo mató? La complicación que hay allí. ¿Cuál complicación? Se rompió. Y si se rompe, ¿qué le pasa? La sangre que está acá aquí se sale del corazón. ¿Y qué es lo que está conteniendo el corazón? El pericardio. El pericardio se llenó de sangre y taponamiento y detuvo el corazón. Claro, lo que pasa es que el septal, como su nombre lo indica, es en el septo. Cada uno le coloca septal. Entonces, cuando uno hace septal, probablemente ya está afectando todo el septo, ¿cierto? En cambio, el transmural, el septo, mire, ese sería septal. Claro, septal. Y ese es de la pared libre transmural. ¿Qué es lo que es? Y bueno, es una arteria diferente. ¿Cómo se hace el diagnóstico del infarto? ¿Cómo haría el diagnóstico del infarto? Isabela Romero. Isabela, ¿cómo haría el diagnóstico? Ustedes tienen urgencias y el paciente dice que tiene un infarto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace usted ese diagnóstico? ¿Cómo? O sea, lo que me está diciendo es que lo primero en la clínica, ustedes como médicos tienen que aprender a eso, a sacar los diagnósticos por la clínica inicialmente. ¿Sí? Dolor precordial, irradiado, ¿sí? Todo eso es muy importante. Bueno, entonces, por el dolor, ya tienen la clínica, ¿qué más? Entonces, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacemos? El electrocardiograma. Y le hacemos las enzimas cardíacas. Con esos tres ya tenemos el material suficiente para decir si tienen infarto. Y mientras llegan los exámenes, individualmente, pues uno le pone oxígeno, lo calma, lo sedea, porque la ansiedad exacerba el cuadro. ¿Sí? Entonces, y en el electrocardiograma me va a decir yo no soy experto en ello, pero en el electro me va a decir cuál cadena va a ser, ¿sí? De 1, de 2, de 3, de 6, ¿sí? Entonces eso me va a ubicar. Bien, algunas enzimas salen desde el mismo momento, como la mioglobina, pero se demora muy poquito.
¿cierto? A las 4 horas ya desaparecieron. Entonces está por ejemplo la CK y la más específica, más adelante va a haber una tablita, son las troponinas. Las troponinas van a estar elevadas en el mismo momento y duran 7 días elevadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué opinan? ¿Qué tiene el paciente de base? Obeso y tiene una cardiopatía, hipertensión y demás. Y aparte de eso tiene un infarto mayor a 14 días. Transmural. No quiere decir natural. Infarto transmural. ¿Cierto? Una pieza fotográfica muy diciente. ¿Cierto? Miren acá. Infarto. En este caso de las piezas que hay acá. ¿Qué hay en ese corazón? Chaví, moreno. Chaví. ¿Qué ve ahí en ese corazón? Pero dígame, le tienen que decir, ¿verdad? Que el partido que está en el tren, usted me tiene que escribir bien, porque si no me escribe bien, me ponen en infarto de clavón un tercio de la respuesta. Bien. Bueno, infarto transmural. ¿Cómo? Mayor a 14 días. Lo que pasa es que esta pieza tiene cositas. Miren, tiene un infarto que subendocárdico activo. Acá, subendocárdico activo. Allá donde está ahorita, estamos ganando la flecha, la aparecen infartos morales, ¿cierto? Ahora, aquí, en esta flecha, me está señalando un infarto que no es ni rojo, o ni es marrón, ni es negro, como dijo Santiago, o ni tampoco blanco. ¿Sí? Hay un área, eso sería un infarto que aquí en esta área. Reciente, esta es una zona reciente, y este es un antiguo, reciente de 2 días, antiguo de más de 14 días. Entonces, un infarto transmural de 5 a 7 días. O sea, sí, pues más o menos. Es el proceso evolutivo del color. Simplemente el proceso evolutivo del color. O sea, el negro pasa amarillo y amarillo no. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, no es que sea negro, es rojo, violáceo, después se pone marrón, después se va colocando amarillo y después termina en blanco. Entonces, usted ya lo dijo, ya se está imaginando qué le pasó allí. ¿Por qué se ve rojo? ¿Por qué se ve rojo? Juanita, ¿usted qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué sucede? Si hay una irrigación única, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La zona de infarto, entonces esta es la zona de infarto. Acá tenemos el resto del dendrítico. Este es un área que venía por esta arteria, pero aquí viene otra arteria y ella me van a llegar sangre aquí por este lado, por los lados. Y entonces, como esa zona no tiene sangre, se me sale la sangre y por eso se va a ver rojo, por eso se me ve rojo. Y por eso en la fase inicial tiene un color rojizo, pobre, ¿sí? Porque tiene sangre reciente. No es hiperemia porque hiperemia es una vasodilatación activa, eso no tiene nada que ver, sino que al haber una lesión aquí en estas fibras miocárdicas, ellas necesitan oxígeno, entonces la circulación colateral trata de llevarle sangre y se libera la sangre y eso se vuelve blanquito, entonces hay una hemorragia, no es epidemia, es hemorragia, hay hemorragia en esta área, y por eso se va a ver así, por eso lo vemos así, ¿no? Y esto es más o menos lo que ocurre en las primeras 12 horas, 12 de 18 horas.
Pero ¿qué sucedió acá? Se murieron las fibras. ¿Y la sangre qué le pasa? No, porque se salió la sangre. Se salió la sangre, eso es hemorragia. Y si hay hemorragia, ¿qué le pasa a la sangre? Se metaboliza la sangre. Se metaboliza la sangre. ¿Y qué pasa con la sangre? Con los hematíes. Se rompen y se degradan. Los hematíes inicialmente tienen hemoglobina. Después, ¿qué pasa? Biliverdina. ¿Sí? Y me va cambiando de color. ¿Sí? Y después se forma hemoxilerina, termina formándose hemoxilerina. Y por eso va a cambiar el color por el proceso de evolución. ¿Cierto? Entonces, por eso vamos a ver, ahorita más adelante vamos a ver la tablita. Infarto activo, ¿qué sería ese infarto? ¿Cómo llamarían ese infarto? Un infarto subendocardico reciente. Bien, está, subendocardico. Ya está. Recuerden, si perdura, puede terminar en transmural. O sea, un subendocardico puede terminar en transmural. Un transmural ya fue subendocardico, entonces no puede pasar solamente a ser subendocardico. Un infarto transmural. Bueno, aquí, venga, ¿qué pasó bien? Aquí hay una complicación. Hay un infarto de unos 5 días. En la mayoría del año, pero aquí es de 2 días. Una vez de infarto se puede reinfartar. Hay una zona de reinfarto o se puede extender. Entonces ese fue un paciente que tuvo eventos repetidos de infarto durante ya mucho tiempo. Ella tenía entonces, si miramos acá el síndrome, entonces sería un síndrome que coronario crónico. Sería un coronario crónico que presentó eventos agudos. Y es que eso puede suceder. Eso es lo que sucede. ¿Cómo se puede reinfartar? Eso se supone que está en el próximo. Sí, porque entonces cuando usted le mete el stent, en una zona de infarto, usted le mete el stent, dilata la arteria coronaria, entra sangre. Y al entrar sangre, entra oxígeno, libera radicales libres de oxígeno, y en la periferia, que son los miocitos que todavía están vivos, se necrosan por entrada de nuevamente una reinfusión de sangre, reinfusión de sangre. Y entonces ahí viene algo que les voy a dejar de tarea. Averigüenme qué es la extensión y expansión de un infarto. Ya hablamos de él, ya hablamos algo de él, pero como para que quede ahí escrito y decir esto de tarea. Bien. Infarto que activo o reciente. ¿Tiene formol o no tiene formol esta pieza? O no tiene formol. O sea, esto es en fresco. Las de formol, las que tienen formol son las que se ven negras. Y por eso las que vemos. Sí. Esta que sería un infarto activo subendocardio en un paciente hipertenso. Aquí con eso dice que ya ustedes. El infarto parece que estuviera. Pero eso
¿Qué ven ahí? Bueno, la otra rica, pero acá en el corazón. ¿Qué ven? Una zona de infarto, ¿cierto? Un infarto. Y no Esa parte pieza del también falso. está ahí. ¿Qué le pasó al corazón ahí? No se alcanzó a romper. Pero ¿qué le pasó? Mire, porque él todavía está ahí. No sé qué se formó. Un aneurisma, o sea, una complicación del infarto, es la formación del aneurisma oral, un aneurisma cardíaco. La pared aquí se debilitó tanto y la sangre empezó a formar esa bolsita que llega, se me puede romper. Mire, bueno, entonces está en su libro de Robbins. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, características macroscópicas, y eso es lo que son las que vamos a ver en el microscopio. En el microscopio es macroscópico. Fíjense que a partir de las 4 a 12 horas se empieza a ver morado oscuro. ¿Sí? De las 12 a las 24 horas ya está más oscuro. A partir de las 24 horas, mire que el color oscuro se va a convertir en amarillento. ¿Sí? Después pardo amarillento, después de 7 días. De 7 a 10 días es la zona de mayor reblandecimiento. El área de infarto se va a reblandecer porque allí esas células se murieron. Ese es el problema del infarto, que se me puede romper. ¿Sí? Y a partir de la segunda semana, miren, aparece el color blanquecino de ahí en adelante. Y esa es la evolución de un infarto. Lo que vimos. Lo vamos nuevamente a ver. ¿Sí? Lo vamos a ver otra vez todos. Esta pieza está fijada. Miren, un infarto reciente. 12 horas aproximadamente. Color oscuro, zona hemorrágica. Fresco, acá se ve rojo, un infarto reciente, no tiene formol, por eso se ve bien rojo, transmural. Ya aquí también otro reciente transmural, pared lateral. En el septum ventricular, también reciente. Otro reciente, mire, color rojizo, cuarto rojizo. Y ya cuando vemos blanco, ya hablamos de más de 2 semanas, de ahí en adelante hasta un año, 20 años, 30 años. ¿Sí? Esta es la característica del infarto, un infarto transmural. Gracias. Un infarto reciente, un infarto, un corazón que tiene infartos en diferentes estadios de evolución, reciente, subagudo y antiguo. Infarto reciente. Este parece que tenía un infarto antiguo y que pareciera que la columna no está pincelada hacia abajo. Antiguo y reciente. Su endocárdico transmural. Transmural y en la pared, está en la pared del tabique, en la pared posterior, entonces la lista, y ese es el que me mostraba en la gráfica, esa es arteria derecha, coronaria derecha. Ahí se podría decir septal. Sí, es el tal y de la cara posterior. Esa es una imagen del corazón. Infarto reciente, otro infarto transmural reciente. Estas piezas están ahí. Una zona de infarto con una complicación que es un aneurisma. Hay un aneurisma en la pared. Y esta es la evolución. Ahora miremos lo que vamos a ver histológicamente. El infarto, la necrosis no aparece sino hasta después de las 12 horas, cuando ya se instaura completamente. ¿Qué necrosis? Una necrosis por coagulación.
ustedes están haciendo autopsias en su rural, el paciente una angina de pecho y muerte súbita, le hacen la autopsia, ¿qué le van a encontrar? ¿Qué le van a encontrar a ese paciente? Le hacen la autopsia. El paciente le dio el dolor y se murió inmediatamente. ¿Qué le va a encontrar? Por eso, ¿cuánto resiste qué significa? Macroidioma. O sea, de esas imágenes que les mostré, ¿cuál podría ser? ¿Cómo? Bueno, a ver, ahí viene otra cosa entonces. Lo que se dice es otra cosa diferente. El paciente está acá. Paciente. Da dolor. Y se murió. Le da dolor y se murió, digamos que se murió a los 15 minutos de dolor. Hasta aquí está el paciente. Pero si yo le hago la autopsia a las, digamos, a las 12 horas, ¿qué le voy a ver a las 12 horas? No, aquí no voy a ver nada porque el paciente se me murió acá. ¿Acá qué es lo que voy a ver? Voy a ver, ¿por qué se me demoró? Porque se me demoró en llevarme desde el sitio de muerte hasta acá. Se demoró 12 horas en llevármelo en el coche fúnebre o yo llegué a las 12 horas. Aquí, estos cambios no tienen nada que ver con eso. Estas 12 horas no tienen nada que ver con eso. Esto es lo que llamamos autólisis, es diferente. Esto es diferente. Si yo le hago la autopsia a ese paciente en este momento, y lo hago en ese momento, yo debo ver los hallazgos de este momento, no de estas 12 horas. ¿Sí? A eso es lo que me refiero. Pero adicionalmente aquí, voy a ver los hallazgos de aquí, pero voy a ver cambios de autólisis, que es diferente. ¿Cuánto tiempo yo tengo como para que un cuerpo se traslade y que no hagan cambios? ¿Ustedes no vieron eso? Creo que no lo vieron. Fenómenos cadavéricos, ¿no lo vieron? Fenómenos cadavéricos, la lividez, la autólisis, la rigidez, los cambios de temperatura. Eso es todo. ¿Entienden lo que les quiero decir? El paciente se murió aquí, le dio dolor y a los 15 minutos se murió. A esto es lo mismo, es diferente a que el dolor, le dio dolor y el paciente se me murió a las 12 horas. Diferente de eso. El paciente le dio dolor, lo llevaron a la clínica y se me murió a las 12 horas. Ahí sí ya empiezo a mirar esa tabla. Pero si se me muere aquí y me pasan 12 horas y es cuando comienzo a hacer la autopsia, no, yo tengo que, en esta autopsia tengo que ir a los 15 minutos. O si a este paciente se murió y a las 12 horas le hago la autopsia, ya no pienso en las 12 horas de acá, sino pienso no pienso en 24 horas, sino pienso en 12 horas, porque son fenómenos de autólisis, es diferente. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, entonces el paciente se murió a los 15 minutos, ¿qué le voy a ver? No le voy a ver nada, pero yo le hago la autopsia y tengo que encontrar algo. ¿Qué voy a encontrar? Exactamente, entonces ¿qué tengo que mirar? Las coronarias. Yo tengo que cortar las coronarias y ahí mira, ahí está el fenómeno. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Wow. Bien, bueno, entonces aquí, ¿qué sucede? Vamos a mirar. Aquí, esto es como más de teoría, pero bueno, todo eso ustedes lo van a ver allá y eso es fácil, ya eso. Me preocupa si no hayan visto todo. Bien, entonces, a nivel histológico, a las primeras 12 horas vamos a ver, a las 6 horas, a las 2 horas que no, la necrosis
coagulación, después de la necrosis por coagulación, se le suma el siguiente evento. ¿Cuál es el siguiente evento después de la necrosis? No. Antes, exactamente, antes de la fibrosis, inflamación. Después empezamos a encontrar neutrófilos. ¿Sí? Y después sí empieza a aparecer el tejido de renovación. Y después de las 10 semanas, de las 2 semanas, depósito de colágeno. Entonces aquí tenemos, miren, un infarto reciente de menos de 6 horas. Porque lo voy a hacer en las fibras y lo único que es la hemorragia, que eso sí yo va a ver, hemorragia, porque eso se ve rojo. ¿Sí? Después, ¿qué sucede? Miren acá, hemorragia, todavía no hay células inflamatorias, pero ya hay las fibras con necrosis por coagulación. Miren, aparecieron los neutrófilos a partir del tercer día. Están las fibras sin núcleos y está llena de neutrófilos. Lo mismo, miren. Necrosis por coagulación y neutrófilos. Más o menos 3 días, 3-4 días. Se empieza a destruir la fibra muscular, eso se llama miocitólisis. El área en la que se necrosó, las células musculares se desaparecen y son reemplazadas por tejido fibroso. Miren el tejido fibroso, que empezó a aparecer. Ya lleva más de 7 días en esa zona de infarto. Y aquí ya lleva más de 14 días. La zona de infarto es reemplazada por tejido fibroso. Miren la fibra muscular y tejido. Volvemos nuevamente, entonces de eso está en ese cuadrito. Miren, primero, arriba no se va a ver nada, a veces hablan de que hay como una contracción, pero eso no está resuelto. Después aparece la necrosis por coagulación, después necrosis por coagulación con neutrófilos, después se mueven las células miocárticas y aparecen neutrófilos y empieza a aparecer el tejido de granulación, macrófagos. Los macrófagos consumen y me retiran todas esas células muertas. Aparece el tejido de granulación, empieza a aparecer fibroblastos y aparece el tejido fibroso. Eso es el proceso evolutivo. Lo tienen ahí. Nuevamente, infarto reciente con hemorragia, ya hay algo como de necrosis por coagulación, como que va evolucionando, aquí lo mismo, necrosis por coagulación con hemorragia a 12 horas, aparecen los neutrófilos a partir de las 24 horas, 2 o 3 días, necrosis por coagulación, neutrófilos. Los neutrófilos se mezclan ahí con las células muertas, después las células muertas se desintegran y se están desintegrando y todo eso llega a los macrófagos y me limpian ahí esa área para formar tejido de granulación y empieza a depositarse el tejido fibroso. Y así queda una cicatriz. Lo mismo que lleva tejido fibroso. Entonces, si le ponen esta lámina, ¿cuánto tiempo lleva de infarto? Más de 14 días. Más de 14 días. Y miren este corazón clásica de foto de internet. Un corazón con un infarto antiguo, un infarto subagudo y un infarto reciente. Infarto antiguo, blanco. Infarto de 5 a 7 días, amarillo, y un infarto agudo más pálido, más oscuro. Y miren las enzimas. Entonces el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Clínica, electro y enzimáticamente. Miren, se eleva la primera se eleva la hemoglobina, y en adelante todas se me van a elevar, pero las que más maduran son las tromboninas, siendo esas las más sensibles. Esas son las que uno mide, las tromboninas. Son las células que vamos a mirar. Sí, pero también pueden encontrarse otros. Y las complicaciones de un infarto. La principal causa de muerte de un infarto es una arritmia. Esa es la principal causa. Pero pueden existir procesos de debilitamiento de la pared, que se rompa un músculo papilar, que se dilate. ¿Sí?
se desarrolle una peritonitis también. Entonces va a depender del proceso. Y tenemos algunas imágenes. Entonces miren la ruptura de una zona de infarto. La complicación de la ruptura, ¿cuál es? El hemopericardio y el taponamiento cardíaco. La ruptura de un músculo papilar. Si se rompe el músculo papilar, hay una insuficiencia valvular y eso también puede llevar a la muerte. La dilatación aneurismática, mira, se me está dilatando, estamos viendo acá, miren, se dilató como la que le mostré, sacos aneurismáticos, complicación de un infarto. Lo mismo, la complicación, la ruptura del músculo papilar, la ruptura de la pared, ruptura de la pared, ruptura de la pared. Miren, más disidente no puede ser. Diagnóstico enzimático, ya lo vimos. El electrocardiograma, la clásica, es la elevación del segmento ST. Esa es la clásica. Y depende de la derivación, vamos a ubicar. Y hay una imagen en el espejo. Y acá está, en esta área 1, 2, está azul. Y en la realidad del espejo se invierte. Ya se levanta.